Bendiciones con todos. Tema 5, las verdades de la palabra de Dios. Hoy, el buen testimonio de Demetrio. Y utilizamos 3 de Juan, versículo del 11 al 12, que dice lo siguiente. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio. Y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Casi finalizamos la tercera carta del apóstol Juan y recordamos un poco. Al principio mencionamos que dicha carta giraba en torno de 3 personajes: Gayo, fiel hospedador y creyente; Diótrefes, una persona egoísta que amaba la preeminencia en todo y no recibía a los buenos predicadores; y Demetrio, un cristiano de buen testimonio. Ahora nos vamos a enfocar en el tercer personaje del cual se habla en esta carta, Demetrio, y el anciano lo elogia por su buen testimonio. Imitadores de lo bueno. Versículo 11 dice: Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. El anciano exhorta a Gayo a imitar todo lo bueno en todo momento y no las malas acciones de las personas. Está claro que un verdadero cristiano debe vivir en la luz, andar en santidad y manifestar un fruto de justicia. Sin embargo, al ver la conducta egoísta de Diótrefes, quedaba en evidencia su falta de amor, lo cual estaba en contra de lo que el verdadero evangelio enseña. Como seres humanos, tenemos una tendencia a imitar aquellas cosas que nos llaman la atención o que ejercen mayor influencia en nosotros. No obstante, debemos cuidarnos de no imitar cosas malas que no contribuyan a nuestro crecimiento personal y espiritual. En la Biblia vemos también que Pablo exhortaba a los creyentes a imitar a aquellos creyentes de buen testimonio, en los cuales se incluía él mismo. ¿Qué les parece? Miren lo que dice Filipenses capítulo 3, versículo 17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. En la Biblia podemos ver ejemplos de hombres y mujeres que tenían hábitos que le acercaban más a Dios. Así, por ejemplo, tenemos el ejemplo de Daniel, el cual solía orar 3 veces al día. Mira lo que dice Daniel capítulo 6, versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios como lo solía hacer antes. Qué maravilloso. 3 veces al día. También tenemos el ejemplo de David, el cual amaba estar delante de la presencia de Dios. El Salmo 84, versículo 10, mire lo que dice: Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Tenemos la actitud de Esdras, el cual preparó su corazón para estudiar, enseñar y poner en práctica la palabra de Dios. Una actitud digna de imitar. Mira lo que dice Esdras capítulo 7, versículo 10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Así como cristianos, debemos buscar la manera de alejarnos de todo lo malo, del pecado, y perseverar en la verdadera doctrina imitando lo bueno.
Ahora, el buen testimonio de Demetrio, el versículo 12. Todos dan testimonio de Demetrio, aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio. Y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Maravilloso. Aquí tenemos el tercer personaje del cual se habla en esta carta. Este es el Demetrio, un verdadero creyente que tenía un buen testimonio delante de la congregación. Repetimos, dice el texto, todos dan buen testimonio de Demetrio y aún la verdad misma. ¡Qué maravilloso! El anciano nos ha exhortado a imitar todo lo bueno y aquí encontramos algo bueno que imitar. El testimonio de Demetrio. Dar un buen testimonio a esta sociedad que lo necesita tanto. La palabra testimonio que aparece aquí se traduce del griego memarturetai, la cual implica que su testimonio estaba basado en la aprobación de las personas. Esto significa que el testimonio de Demetrio provenía no solo de su propia boca, sino de las afirmaciones que las personas hacían al considerar su conducta intachable y buen servicio. En estos versículos, el anciano nos dice que el verdadero buen testimonio debe tener dos elementos. Lo primero, las mismas congregaciones deben dar testimonio de la persona. En ningún momento el testimonio debe estar basado en lo que uno mismo dice o alardea ser, sino las mismas personas que nos conocen deben dar testimonio de nuestro carácter, obra y conducta. Lo segundo, el verdadero testimonio debe estar alineado con la verdad misma. Es decir, nuestra vida entera debe estar en armonía con los principios del Evangelio. Como lo hacía Demetrio, cada uno de nosotros debemos esforzarnos en vivir en la verdad del Evangelio, apartarnos del pecado, servir a Dios y nuestros hermanos, convirtiéndonos en personas que otros deseaban imitar por nuestra buena conducta. El buen testimonio es muy importante en la Biblia, mucho más valioso que las mismas riquezas. Sí, mire lo que dice Proverbios 22:1. De más se estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Maravillosa palabra. Pedro hacía ver que el buen testimonio era necesario para que al final nuestras buenas obras prevalecieran delante de las falsas acusaciones que los impíos pudieran hacer. 1 Pedro capítulo 2 versículo 12 dice lo siguiente: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. De igual manera, el buen testimonio es indispensable para desarrollar un ministerio en la iglesia, y por ello aparece entre los requisitos de los obispos también deben cumplir. Miren lo que dice 1 Timoteo capítulo 3 versículo 7. También es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera, para que no caigan en descrédito y en lazo del diablo. ¿Vio? De igual forma, cuando se eligió a los primeros 7 diáconos, este fue uno de los requisitos. Miren lo que dice Hechos capítulo 6 versículo 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Maravilloso, ¿no es cierto? El buen testimonio le ayuda al servidor de Dios a tener solvencia moral y mayor autoridad para que en el nombre de Jesús realice su trabajo con eficacia en su obra. Hechos capítulo 20, versículos 17 al 20, mire lo que dice. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo:
Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Tremendo, maravillosa palabra. De hecho, la integridad del creyente es comparada con el cinto de la verdad en la armadura del cristiano. Mira lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 14. Estad, pues, firmes, ceñidos con vuestros lomos, con la verdad nuestros lomos. Por tanto, el buen testimonio es sumamente importante en la vida del creyente. ¿Qué les parecen estas verdades de la palabra de Dios? Aquí encontramos otro personaje, Demetrio. No era como Diótrefes, que quería tener el primer lugar, arrogante, que no recibía a los apóstoles, que no quería que nadie más enseñase, solo sus falsas enseñanzas quería que escucharan las iglesias juaninas. Pero aquí entendemos otro como Gallo, ¿sí? Demetrio, de testimonio pujante, que con su testimonio predicaba la verdad de Cristo. Y eso es maravilloso. Y ese testimonio debemos asimilarlo también nosotros. Debemos imitar también el testimonio de Gallo y el testimonio de Demetrio, y no el de Diótrefes, que ese es un perverso, es un peligroso. Entonces, mire, aquí el Señor nos enseña sus verdades, ¿sí? El Señor le demuestra quién es el bueno y quién es el malo, y qué es lo que debemos hacer y qué es lo que debemos rechazar. Ahora, usted que está escuchando estas verdades de la palabra de Dios, ¿sí? Tal vez se ha encontrado sumergido en este tipo de problemas. Tal vez es como Diótrefes, pero se ha dado cuenta que ha estado mal encaminado y ha dicho, al escuchar esta palabra, yo quiero ser como Gallo, yo quiero ser como Demetrio, yo quiero ser un hombre hospedador, yo quiero ser un hombre de buen testimonio. Entonces, ¿qué debo hacer? Nosotros aquí le decimos que debe hacer. Tiene que venir a Cristo. Tiene que reconocerlo como su Señor y Salvador. Tiene que reconocerlo como el único que murió y derramó su sangre para expiar nuestros pecados, y el único que nos va a llevar a la eternidad, nadie más. Y para eso nosotros hemos hecho la oración de fe aquí, se la presentamos para que usted dé ese paso importante, fundamental en su vida. Repítela con todo su corazón, la oración que dice lo siguiente. Querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados, para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo, y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Amén. ¿Aceptó a Cristo? Maravilloso, los felicitamos. Pero para sostenerse en Cristo, para crecer en su vida cristiana, tiene que todos los días leer, meditar, estudiar en la palabra de Dios. Si no, no va a crecer. Si no, mañana se va a apartar y va a dar un testimonio. Si lee la palabra, va a dar un buen testimonio. Ahí seguramente va a haber textos de la palabra que no va a entender. Ore al Espíritu Santo. Dame entendimiento, diga. Dame conocimiento, dame sabiduría. Quiero entender esta palabra porque quiero obedecerla. Quiero ponerla en práctica en mi vida y después quiero enseñarla también. Y Él lo va a hacer. El Espíritu Santo le ayuda. Sí, eso es maravilloso. Ore, haga una lista de peticiones. Hay mucho que orar en estos tiempos tan peligrosos. Mucho que presentarle al Señor. Al mismo tiempo que alabemos al Señor, glorifiquemos al Señor, cantemos alabanzas porque Él es el único merecedor de ella. Y es más, venga a la iglesia que acá juntos seguiremos aprendiendo estas maravillosas verdades que enriquecen nuestras vidas. ¿Qué les parece? Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, Señor.
que cada día nos enseñan. Increíble que en esta tercera carta hemos visto el testimonio de Gayo, maravilloso, un hombre de palabra, un hombre lleno de la verdad, un hombre hospedador. Pero también hemos visto el testimonio de un hombre perverso como Diótrefe, que tuerce la verdad, que ha usurpado un cargo, ¿sí? Que se ha tomado el control de las iglesias sin que nadie se los ha dado ese cargo. Pero también encontramos otro hombre, Demetrio, que da un buen testimonio. Un buen hombre que ha aprendido la verdad, que la verdad misma la revela a través de su testimonio. Y eso es maravilloso. Y es lo que tenemos que imitar a hombres como Gallo y como Demetrio. Imitarlo en este mundo que necesita tanto de buenos testimonios. De buenos testimonios, sí, este mundo lo necesita. Porque este mundo está mal. Este mundo hay muerte, hay secuestros, hay toda clase de maldad. Y qué más que tu palabra testificando a través de vidas cambiadas, Señor, para traer un renuevo. Señor, te damos gracias por eso y te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude a ser de testimonio pujante, ¿sí? Que meditemos en la palabra todos los días y la pongamos en práctica, Señor. Y para eso necesitamos la ayuda de tu Espíritu Santo. Que tu Espíritu Santo se derrame en nosotros. Que tu Espíritu Santo se derrame una y otra vez en la iglesia, en cada predicador, en cada persona que escuche la palabra de Dios. Que tu Espíritu Santo convenza de pecado, de justicia y de juicio al mundo. Y de escuchar esta palabra y de ponerla en práctica para gloria y homenaje de tu santo nombre, Señor. Sí, Padre, te damos gracias por tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo. Decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando a otros que necesitan también conocer estas verdades de la palabra de Dios. Nosotros desde acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.